Queridos amigos, qué importante es tener un buen abogado. Uno nunca sabe cuándo lo va a necesitar. Aunque uno procure no meterse en problemas, de pronto si participa en el mundo de los negocios, o si tiene un préstamo, o si tiene una empresa, de una u otra forma, tarde o temprano, todos hemos necesitado los servicios de un buen abogado. Siempre me voy a recordar del caso de un hermano en Cristo que debía mucho dinero y que lo citaron los abogados de cierta empresa para cobrarle. El hermano accedió, realmente no tenía trabajo, no tenía manera de pagar, y cuando llegó a la reunión era una abogada la que llegó a cobrarle, ¿verdad? Y él, al nomás la vio, le dijo Dios le bendiga, por instinto, digamos, y la abogado respondió amén. Resulta que era creyente, y eso como que rompió el hielo. Empezaron a platicar un poquito más en confianza. Ella le preguntó ¿y por qué ha caído en esta situación de mora? ¿Qué le ha pasado? Y él le expresó la verdadera situación. Mire, hermana, fíjese que yo quisiera cancelarles, ¿verdad? Lo que pasa es que me he quedado sin trabajo, no tengo ingresos, ahorita no tengo manera. Y la abogado de la empresa, la que tenía que hacer gestión de cobro, empezó a asesorar a este hermano y a decirle cómo él podía hacer. Mire, usted lo que tiene que hacer, no se preocupe, Dios lo va a sacar. Todavía le daba palabra al abogado y le dijo, usted lo que tiene que hacer es ofrecer un plan de pago con cuotas, pero mínimas, cuotas chiquititas, y el empresario se tiene que esperar, ¿verdad? Y usted no se preocupe, Dios le va a ayudar. Y total que esta abogado se puso del lado de él, pero se requiere que tengamos una actitud de humildad. Cuando nosotros tenemos verdadero arrepentimiento en nuestra vida, Jesús es nuestro abogado por excelencia. Dice la Biblia que si alguno cometiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, y ese abogado es Jesucristo el justo. En Job capítulo 17 vemos que Job está pidiendo delante de Dios un abogado. Lo dice con otras palabras. En el versículo 3 dice, dame fianza y sea mi protección cerca de ti. Pero se refiere a que el Señor, a través de un apretón de manos, ¿verdad? A través de un trato sellado con un apretón de manos a la confianza, como se hacía antes, el Señor le prometa que su caso va a ser escuchado en una corte celestial. Así se podría traducir el versículo 3 de Job 17. Entonces Job está anhelando tener un buen abogado de su lado que lo represente en una corte celestial. Y el requisito para que Cristo sea nuestro abogado defensor delante de Dios, para que interceda por nosotros, es que haya en nosotros un verdadero arrepentimiento. Este verdadero arrepentimiento debe de afectar el intelecto, las emociones y la voluntad. Quiero hablarles por unos breves instantes del verdadero arrepentimiento de un verdadero cristiano. Y ese arrepentimiento primero está en la mente, cuando nosotros entendemos lo grave de nuestro pecado, cuando no pretendemos minimizar nuestras faltas, cuando no nos escudamos diciendo, pero es que todos lo hacen, pero es que yo no le hago daño a nadie, pero es que ¿qué tiene de malo? Pero yo no soy tan malo como fulano. Ahí no hay verdadero arrepentimiento. Pero cuando yo intelectualmente entiendo que la regué, reconozco mi falta, la acepto, reconozco que soy culpable y que es grave y que he ofendido a Dios y a mi prójimo, entonces hay un verdadero arrepentimiento. Por supuesto, intelectualmente también reconozco que Cristo murió en la cruz por mis pecados. Luego vamos con la parte emocional. El verdadero arrepentimiento me trae tristeza, pero no es una tristeza depresiva, es una tristeza santa. No es una tristeza como la que tuvo Judas, que era más un remordimiento y lo llevó a la muerte, ¿verdad? Si no era una tristeza, el verdadero arrepentimiento es una tristeza como la que tuvo Pedro cuando negó al Señor, que lloró amargamente, pero eso lo llevó a un cambio de acción, un cambio de vida, un cambio de actitud. Me siento triste cuando estoy arrepentido por haberle fallado a mi familia, por haberle fallado a Dios, haber ofendido a Dios, pero al mismo tiempo experimento gozo y paz en el perdón de Cristo. Ese es el verdadero arrepentimiento. Y luego vamos con el componente volitivo o la voluntad. Y en cuanto a la voluntad, el verdadero arrepentimiento me lleva a darle la espalda al pecado. Tengo un firme propósito de ya no seguir en las mismas. Tomo acciones, tomo decisiones. El verdadero arrepentimiento no es cuando lloro. El verdadero arrepentimiento es cuando comienzo a cambiar y comienzo a correr hacia Cristo. Es caminar en la dirección contraria de antes.
Entonces la persona arrepentida corta radicalmente con todo lo que lo lleva a caer, y es notorio en su vida el cambio de rumbo, el cambio de dirección. Así que el arrepentimiento es un cambio en la forma de pensar, en la forma de sentir y en la forma de actuar. El verdadero arrepentimiento solo nos lo puede poner el Espíritu Santo. Por eso, si hoy estamos arrepentidos, si hoy estamos en Cristo, debemos darle gracias a Dios. Él fue el que nos concedió arrepentirnos, así lo dice la Biblia. Si todavía estamos batallando con el pecado, pidámosle a Dios un verdadero arrepentimiento. En ese momento, Él comienza a ser nuestro abogado defensor. Y si queremos que un ser querido venga a los pies de Cristo, oremos por esa persona. Que Dios tenga misericordia de esa persona como la tuvo de nosotros. Que Dios le conceda a esa persona verdadero arrepentimiento.